De Abraham venimos todas las religiones monoteístas. De Abraham venimos el judaísmo. De Abraham venimos el cristianismo. De Abraham venimos el islam, el budismo. Lo que compartimos por igual es que hay un creador y tenemos todos un texto sagrado. Todos estos textos que están escritos en diferentes idiomas tienen las mismas verdades, las mismas realidades y los mismos objetivos. Los 10 mandamientos, un código ético de vida, el amor al prójimo, no importa cómo se le llame. En el judaísmo se llama Torá, en el cristianismo se llama Biblia, en el islam se le llama Corán. Y exactamente, ¿qué es la Torá? La Torá es una forma de vida. La palabra Torá viene del verbo orá, que quiere decir pedagogía, educación. Es una utopía a cumplir. El Pesaj es una de las fiestas tradicionales del pueblo hebreo. Conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto. Ellos habían sido esclavizados y consiguen la libertad. Es una fiesta en que se comen elementos recordando la amargura, hierbas amargas cuando era la esclavitud, pero también se comen elementos como la matzá, que es el pan de la libertad. Por lo tanto, hoy Pesaj es preguntarnos, ¿qué es libertad? ¿Qué pueblos aún no lo han alcanzado? Esto es Pesaj, es el clamor de la libertad hecho fiesta. La plegaria es una forma de vínculo con Dios. Cuando existía el templo de Jerusalén, el templo ahí se hacían ya ofrendas. Esas ofrendas en hebreo se dicen corbán. Corbán significa acercarse. Ya cuando se destruyó el templo, las formas de agradecer, de vincular, de rezar, se transforman en una forma oral, en una forma hablada, que es hasta la actualidad. Rabino en hebreo es rabí, quiere decir maestro, y esta es su figura. Él es el maestro, es quien nos guía. Cualquier ser humano puede ser rabino, solamente tiene que estudiar, prepararse para esto. Ahora, dentro del judaísmo hay distintas acepciones. Entonces, hay sinagogas, que son las sinagogas llamadas masortí o conservati o liberales, donde puede ser una mujer rabina y es el liderazgo. Pero en el pueblo hebreo no hay jerarquías. El vínculo entre el ser humano y Dios es directo. Sim shalom, toba ubraja, chaim gen v'chesed, tzedakah v'rachamim aleinu, v'al kol ha'olam v'imru amen. Baruch ata Adonai, amevarech et ha'olam kulo v'shalom. Las ceremonias de Bat y Bar Mitzvah son dos ceremonias muy importantes en la sinagoga y en la vida del pueblo hebreo. Y el Bat Mitzvah es cuando la niña alcanza los 12 años de edad. Y el Bar Mitzvah significa hijo del precepto, es en los niños a los 13 años. Y entonces el niño se coloca por primera vez el manto, un talit, los tefilín, que son las filactelias, lee la Torá. Es como que también entra en la comunidad como adulto a cumplir sus funciones. El pecado, yo lo llamo error. Para el judaísmo tenemos dos tipos de errores. Y mira qué interesante. Uno es vinculado a la religión en sí. ¿Qué quiere decir? A lo que es rezar, ayunar, todo lo que sea liturgia. Y otro es relacionado con tu prójimo. Aleluya. Dice así el precepto, que si tú le pides disculpas a Dios por no haber cumplido toda la liturgia, Dios te lo perdona, porque es natural que el ser humano no pueda cumplir. Pero si yo a ti te agredí y le digo, Dios, perdóname por haberte agredido, no es así. Tiene que ser entre tú y yo. Y esta es la forma de reparación. Cuando morimos es un momento de dolor, pero los sabios dicen que somos energías. El alma sigue latente, sigue vida y alcanza esos puntos de luz de donde venimos nosotros. De ahí venimos y ahí regresamos.
Si una persona hace el bien, está realizando lo que se llama también creación divina. El objetivo último del ser humano, dice la Torá, el libro de enseñanza, dice, es componer el mundo, realizar un mundo mejor. Esto es lo que pedían nuestros profetas. Yoshua, Jesús, fue un hombre que ha hecho el bien. Él fue uno de los seres humanos que mejor llevó a la práctica ama a tu prójimo como a ti mismo. Para la religión hebrea, Jesús es un rabino, y para el cristianismo, para los que siguen la religión cristiana, es el Hijo de Dios, por supuesto. Aquí somos la comunidad catalana jueva. Nosotros somos una comunidad absolutamente autónoma y no dependemos de ningún otro país. Y quien dirige la comunidad judía es un grupo de voluntarios elegidos democráticamente por sus socios. Aquí en Cataluña el diálogo interreligioso no solo es un diálogo formal, sino que es real. Vivimos hermanados. Solamente para resumir un poco este espíritu interreligioso, se puede resumir en lo siguiente. Una señora estaba leyendo el periódico y veía lo que sucedía en Medio Oriente, estas guerras, estas tensiones continuas, y decían, ay, 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 estos judíos, estos musulmanes, ¿por qué no solucionan sus cosas como buenos cristianos?